Hola, mi nombre es Fonseca Mirta y en este video vamos a desarrollar el tema de documentos comerciales. En primer lugar, vamos a empezar definiendo qué son los documentos comerciales. Los documentos comerciales son comprobantes realizados por escrito con los cuales se pueden certificar la operación comercial realizada, ayudando a mantener un apropiado control de todas las acciones que una empresa efectúa. Estas acciones son las operaciones comerciales como compra, ventas, pagos, cobros. Los documentos comerciales son de vital importancia para mantener un adecuado control de todas las acciones que realiza una empresa. Además, con ellas quedan asentada la realización jurídica entre dos partes que intervienen. También los documentos comerciales son los que permiten la registración contable precisa como forma de control de los asientos. En cuanto a la emisión y conservación de los documentos, la emisión como mínimo deben emitirse por duplicado, original y copia duplicada. El original se lo queda el que recibe y el duplicado lo guarda el que emite. Como por ejemplo, en una operación de compra-venta, el cliente siempre se queda con el comprobante original, mientras que el vendedor con el comprobante duplicado, que es el que le va a servir para sus registraciones contables. En cuanto a la conservación, una vez registrados contablemente, se debe guardar por 10 años estos documentos comerciales, archivándolos por orden de fecha de emisión. La Administración Federal de Ingresos Públicos y Dirección General Impositiva obliga al emisor, que es la persona que emite el comprobante, a cumplir con determinados requisitos. La pregunta es, ¿todos los comprobantes respaldatorios de operaciones deben cumplir con ciertos requisitos? No, solamente lo que vamos a mencionar a continuación. Esos comprobantes son factura, nota de débito, nota de crédito, ticket, remito y recibo C. Luego tenemos los medios de pago que no son comprobantes respaldatorios, pero consideramos muy importante analizar y desarrollarlos ya que sí son de uso cotidiano en cuanto al acto de comercio. Ellos son cheque, cheque común y de pago diferido y pagaré. Bueno, arrancamos con factura. Una factura es un documento de carácter mercantil que refleja la compraventa de un bien o la prestación de un servicio determinado. Como podemos observar, a la derecha tenemos un modelo de factura en el cual podemos ir detallando y analizando todas sus partes. En el margen superior y en el margen inferior tenemos datos que deben estar preimpresos ya en las facturas. En el margen superior izquierdo están los datos del vendedor como nombre o razón social, domicilio, su condición frente al IVA, que este puede ser responsable inscripto, responsable no inscripto, exento o monotributista. En el centro tenemos la descripción de la letra, que puede ser A, B o C. Luego, en el margen superior derecho, tenemos la palabra factura, número de factura, los datos de el vendedor como el CUIT, que es el código único de identificación tributaria, número de ingresos brutos, fecha de inicio de actividad y la fecha justamente que se está haciendo la transacción. Si vamos un poquito más abajo, tenemos los datos de la persona que compra, es decir, del comprador, como nombre, apellido o razón social, domicilio, localidad. También su responsabilidad frente al IVA. Este puede ser responsable inscripto, responsable no inscripto, exento, monotributista. Y su quit. También tenemos las condiciones de venta, que pueden ser contado, cuenta corriente y número de remito. Luego tenemos un espacio para hacer la identificación de los bienes o mercaderías en cantidad, descripción, precio unitario e importe. Una vez que tenemos el importe de todas las mercaderías, lo que vamos a proceder a hacer es sumar dichos importes para obtener un subtotal en el caso de la factura A o un total en el caso de las facturas B y C. Entonces, volviendo un poquito más atrás, si estamos emitiendo una factura A, una vez que sumamos todos nuestros importes, obtenemos nuestro subtotal. Ese subtotal
por el 21%, vamos a obtener el IVA o el valor que está pagando el cliente por el IVA. Entonces, el subtotal más ese valor del IVA es igual al total. En el caso de las facturas B y C, únicamente tenemos total. ¿Por qué? Porque en la factura A entonces discriminamos IVA, caso que en la factura B y C no se hace. Y por último, en el margen inferior podemos observar los datos de la imprenta preimpresos como nombre o razón social, número de quit, número de habilitación municipal, fecha de impresión, número de las facturas que imprime. Y en el margen inferior derecho el CAI y vencimiento. Bueno, en esta filmina les puse los tres tipos de facturas, A, B y C, donde los responsables inscriptos deben emitir factura A cuando le venden a un responsable inscripto o no inscripto. La factura C cuando le venden a un exento, monotributista o consumidor final. Y los responsables no inscriptos, exentos o responsables monotributistas deben emitir factura C cuando le venden a cualquier responsable, exento o monotributista o consumidor final, perdón. La idea de poner también los tres tipos de facturas juntas es para poder apreciar mejor las similitudes y diferencias, donde podemos ver qué similitudes tenemos en que los datos del vendedor y comprador, identificación de los bienes, son datos que deben tener las facturas A, B y C. El total en el caso de la factura B y C, el cálculo del IVA en la factura de B y C no discrimina, es decir, en esto son iguales la factura B y C ya que no discriminan el IVA. Los datos de la empresa, de la imprenta, perdón, y como diferencias tenemos el subtotal de la factura A, ya que como mencionábamos anteriormente, al discriminar el IVA con el 21%, obtenemos primero subtotal, IVA y total. Nota de débito. Este comprobante sirve para comunicarle al comprador que el vendedor hizo un cargo a su cuenta corriente comercial, es decir, que aumenta la deuda del comprador y los derechos de cobro del vendedor. Lo confecciona el vendedor quedándose con el duplicado y enviando el original al comprador. Se puede hacer por los siguientes motivos: por intereses, errores que hubo en la factura, que se facturó de menos, transporte de los bienes o por otros conceptos a cargo del comprador. Como podemos observar en la imagen, en el modelo de la nota de débito, el diseño en sí es igual al de la factura, con la diferencia de que en el lugar de factura dice nota de débito. Y los requisitos son los mismos que para la factura, ya que se considera este comprobante como un comprobante respaldatorio. Luego también tenemos la nota de crédito, que es un comprobante que sirve para comunicarle al comprador que el vendedor hizo un descargo de su cuenta corriente comercial, es decir, lo contrario. En este caso, disminuye la deuda del comprador y los derechos a cobrar del vendedor. También lo confecciona el vendedor, quedándose con el duplicado y enviando el original al comprador. Se pueden confeccionar por los siguientes motivos: error de la factura, en este caso que se facturó de más, bonificación de los importes facturados o devolución de bienes o mercadería por parte del comprador. También, al igual que la nota de débito, el diseño, la estructura del documento es igual al de la factura. En este caso debe decir nota de crédito y los requisitos son los mismos, ya que también se considera un comprobante complementario a la factura. Tickets. El ticket cumple las mismas funciones que la factura. Es un comprobante de una operación de compra-venta. Deben ser emitidos por un equipo electrónico denominado controladora fiscal, el cual debe cumplir con los determinados requisitos que se exige por la AFIP. Administración Federal de Ingresos Públicos.
No son válidos como comprobantes los tickets emitidos por máquinas de calcular o cajas registradoras comunes. ¿Cuáles son los sujetos que están obligados a usar, a emitir tickets a través de una controladora fiscal? Los que habitualmente su venta a consumidores finales superen a la que realizan habitualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un supermercado, ¿a quién le vende más? A los consumidores finales, pero también puede vender a, por ejemplo, responsable inscripto, a monotributista. Pero ¿qué pasa? ¿A quién le vende más? A los consumidores finales. Entonces, este debe emitir tickets. En la imagen podemos observar también un modelo de tickets donde se detallan los datos del vendedor, el punto de venta, fecha y hora en el cual se emite ese ticket, el número y el importe de la venta. Continuamos con remito. Es un documento comercial que se utiliza para acreditar el transporte y envío de las mercaderías y para ejecutar al mismo tiempo la entrega de los bienes vendidos. Este documento debe cumplir con requisitos formales de la factura, pero no necesita llevar el precio unitarios y totales, porque lo único que necesita especificar es la cantidad y la descripción del bien o mercadería. En cambio, otros responsables y sujetos exentos pueden emitir también este comprobante, pero debe estar identificado con la letra X. Debe figurar la leyenda también de documento no válido como factura, pero no es obligatorio que figure la fecha de inicio de actividad de la empresa y con respecto a la imprenta, no es obligatorio que tenga el número de CAI y fecha de vencimiento. Caso contrario, que sí es obligatorio para el modelo de remito de los responsables inscriptos. Bueno, el próximo documento comercial es el recibo. Recibo es comprobante de cobro para el que recibe valores y de pago para el que entrega valores. Lo confecciona el que cobra, quedándose con el duplicado y entregando el original al que paga. Para que tenga validez, este documento debe estar firmado por quien recibe los valores. Como podemos observar en el modelo de recibo, tenemos número de recibo, el valor en peso, también debemos detallar el valor en letras, los datos de tanto la persona que recibe como la que paga y por supuesto las firmas. El recibo más importante es el recibo C. Los profesionales y prestadores de servicios que deban emitir comprobante C pueden hacerlo utilizando la factura C o recibo C. No pueden emitir de forma alternada factura y recibo. ¿Qué quiere decir esto? Que si opto por una factura, debo emitir siempre factura. Si opto por recibo, debo emitir siempre recibo. En el caso de que yo elija o como empresa elija emitir un recibo C, este ya cumple la función de comprobante de compra-venta y comprobante de cobro. Ahora sí pasamos a los medios de pago. Importante tener en cuenta que los medios de pago no son comprobantes respaldatorios. Bueno, tenemos como medios de pago cheque, común y de pago diferido y pagaré. Mercantil con el cual se ordena a un banco el pago de un valor monetario determinado a una persona, cuyo monto se encuentra estipulado en el documento y debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo emite. Bueno, en primer momento tenemos un cheque común, que es una orden de pago pura y simple librada contra un banco, en la cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización para girar en descubierto. Si analizamos el concepto a poco, podemos identificar la palabra librada. ¿Quién vendría a ser el librador? La persona que confecciona o emite este documento, este cheque, con una orden de pago para el banco, es decir, le ordena a la entidad bancaria pagarle al beneficiario, que es la persona que va a recibir el cheque, que se saca de alguna forma, de alguna manera, de su cuenta bancaria, que es donde tiene sus fondos, ¿sí? ¿Por qué dice en descubierto? Bueno,
El giro en descubierto es un préstamo que el banco le otorga al cuentacorrientista por un monto determinado y por un plazo estipulado. ¿Qué quiere decir? Caso que el cuentacorrientista no tenga fondos en su cuenta en el banco va a pagar esos cheques que emite esta persona o entidad o empresa hasta una fecha estipulada. Cumplida este lapso, el cuentacorrientista debe acercarse al banco y pagar su deuda o pagar estos cheques que el banco estuvo pagando por él, pero con una suma de interés. Si observamos la imagen, podemos ver que tenemos un modelo de cheque con sus partes. En primer momento tenemos el nombre y domicilio del banco, también el número de cheque preimpreso, fecha de emisión, que es la fecha que se emite el cheque, el importe en número, también se debe estipular, se debe marcar, escribir el importe en letra. Este importe debe coincidir con el importe en número, ya que si no coinciden, el banco pagará únicamente el importe que está en letra. También deben estar los datos del beneficiario, que es la persona que va a recibir, el número de cuenta y nombre del titular preimpreso en el documento, el domicilio y número de quit o quil o CDI. El número de quit, como habíamos mencionado anteriormente, es el código único de identificación tributaria. El quil, el código único de identificación laboral, y el CDI es la clave de identificación. Y por supuesto la firma del librador. El endoso. Endosar es ceder a otra persona mediante la firma al dorso los derechos sobre un documento, cheque o pagaré. ¿Quién endosa? Bueno, es el beneficiario actual del documento. A este se lo llama endosante. Lo que hace es colocar su firma al dorso del documento. ¿Cómo se endosa? Endosa puede ser en banco, es decir, no se especifica los datos del nuevo beneficiario, únicamente los datos del beneficiario en ese momento, o completo. ¿Qué quiere decir completo? Que están los datos de las dos personas o entes. Primero, del beneficiario actual y segundo, del nuevo beneficiario o próximo beneficiario del documento. Personas que intervienen en un cheque. Librador, el que emite y firma el cheque. Girado, el banco cuyo nombre y domicilio está impreso en el cheque. Beneficiario, la persona que porta el cheque. Endosante, el que transmitió el derecho del cheque colocando su firma al dorso del mismo. Portador, el que presenta el cheque para su cobro. Bueno, la pregunta es, ¿hay algún plazo para cobrar un cheque común? Sí, dentro del mes contando a partir de la fecha de emisión. Después, ¿cómo hace el beneficiario del cheque para cobrar? En primer lugar, puede cobrar por ventanilla en el banco que figura en el cheque o se le puede depositar en la cuenta corriente del beneficiario. También existe el cheque de pago diferido. Un cheque de pago diferido es una modalidad existente de cheque que se caracteriza por contar con una fecha de emisión o libramiento y una fecha de cobro establecida posteriormente. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre un cheque común y un cheque diferido? Que el cheque común no dice una fecha determinada. El tenedor lo puede presentar para su cobro al mismo día de la emisión o dentro de los 30 días de emitido. En cambio, el cheque diferido se determina la fecha de pago. El tenedor debe esperar a la fecha de pago para cobrarlo. Y el último documento comercial es el pagaré. Es una promesa de pago escrita donde una persona se compromete a pagar a otra una cantidad determinada de dinero en un plazo indicado en el documento. Bueno, el pagaré, a diferencia del cheque, puede ser emitido en cualquier documento mientras esté firmado por el librador, ya que el pagaré tiene que seguir ciertos
requisitos y formatos del Banco Central de la República Argentina. Como podemos observar en el modelo de pagaré, tenemos el talón del pagaré que queda en poder del librador, donde se detalla el número de pagaré y los datos de la persona, cantidad en pesos, el monto, el vencimiento y la fecha en la cual se emite. Después tenemos el cuerpo del documento donde se detalla básicamente los datos de fecha y lugar de emisión del documento, fecha de vencimiento, datos del beneficiario, lugar de pago y